Encuentra tu inspiración con esta combinación de sabores. Este postre es una combinación de 5 sabores diferentes, con 5 texturas diferentes. Su combinación de compota cítrica, crema Bavarois, mousse de chocolate, glaseado brillante y bizcocho de chocolate te dejará impactado. Y tú dejarás un grato recuerdo. Quédate hasta el final. Regálanos tus likes y suscríbete a nuestro canal para que podamos seguir creciendo juntos. El día de hoy quiero indicarles cómo hacer un riquísimo postre de mousse de chocolate. Pero ustedes me estarán diciendo, pero dices mousse de chocolate, esto no es mousse de chocolate. Así es, amigos, es un postrecito estructurado, un poquito complejo. Para no alargar mucho el tiempo del video, vamos a hacer con ustedes la mezcla de mousse de chocolate riquísimo y esta partecita que es 2 postres en sí, y con el mousse serían 3 encapsulados. Lo que vemos ahí de adentro es una compota de arazá, que es una fruta exótica de mi país, de Ecuador. Lo que vemos por fuera es un Bavarois de vainilla, perfectamente combinado, súper bueno, riquísimo. Es un postre gourmet. Y esa media esfera va a ir encapsulada en este moldecito de acá, en el que vamos a poner el mousse de chocolate. Sobre este le damos la vuelta así, le sacamos por debajo, vamos a ponerle un bizcocho de chocolatito, le damos la vuelta y va a ir decorado con un glaseado de chocolate. Más o menos es así como se va a ver nuestro postrecito. De esta manera se va a ver nuestro postrecito. A ver, déjenme les enfoco un poquito. Ahí está. Por arriba se va a ver el nombre de pudín. Es un glaseado oscuro, glaseado espejo con una banda. Digamos que este es el collar que lleva Harley Quinn en su cuello. Y si partimos el postre, por dentro se va a ver así: el mousse de chocolate, el Bavarois de vainilla, que es este que está acá, y la compota de arazá, que es lo que tenemos dentro. Bien, entonces ahorita lo que vamos a hacer es el mousse de chocolate, que le vamos a estos 2 estructuras de postrecitos le vamos a encapsular. Vamos adelante. También estos son postres personales. Este de acá es un postrecito para 8 personas. Hagan de cuenta que en esta estructura que está la compota de arazá, Bavarois de vainilla, va por fuera el mousse de chocolate. Más o menos así. Entonces, vamos. Para hacer nuestro mousse de chocolate vamos a necesitar 200 gramos de un ganache de crema inglesa más chocolate semi amargo. Se ve buenísimo, ¿no es cierto? 165 gramos de crema de leche batida, 80 gramos de merengue italiano, que va a ser de nuestro mousse súper suave, y 5 gramos de gelatina hidratada. Lo que vamos a hacer es, en primer lugar, vamos a mezclar de una manera envolvente para no perder el volumen de nuestra masita el ganache con el merengue italiano. ¿Qué quiere decir de manera envolvente? Quiere decir dando movimientos suaves, continuos. Bien, ahorita vamos a incorporar a nuestra primera mezcla, igual de manera envolvente, en 3 partes, la crema de leche batida. Esto para evitar de que
la masita pierda volumen, pierda aire. Nuestra materia prima luego mezclamos con la gelatina. La gelatina tiene que estar líquida, hidratada. En este caso ya se está solidificando. Vamos a calentarle un poquito para que no se nos haga grumos. La gelatina es lo que le va a permitir mantener esa consistencia. Y se estarán preguntando por qué razón utiliza ese bol tan grande en esa cantidad tan pequeña de gelatina. Pues bien, es un secreto. Es un secreto para que no se haga grumos. Utilizamos este bol grande para en este bol grande mezclar igual en 3 partes. Vamos, primera parte. Debe ser rápido y envolvente. El mousse enseguida va a empezar a cuajar porque recuerden que ya tiene la gelatina. Entonces en este punto tenemos que enmoldar. Vamos a enmoldar aquí. Solamente ponemos las 3/3 partes del molde porque acuérdense que como es un postre estructurado tenemos que rellenar luego con la otra parte del postre que ya le vimos en el primer plano del video. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, vamos a intentar sacar aquí. Éxito. Entonces ponemos aquí. Incrustamos. Este postre ahorita lo llevamos a refrigeración para que se endure. Luego de eso le vamos a poner en la base el bizcocho que ya hicimos antes, bizcocho de chocolate. Mientras tanto, aquí vamos a desmoldar este que ya está frío. Igual es nuestro Bavarois. Le desmoldamos. Y vamos a colocar por encima la mousse de chocolate. Lo que va a pasar aquí es que igual el momento de enfriarse va a ser una estructura dentro del postre. Ya, entonces igual llevamos a refrigerar por
estar en la refrigeradora hasta el siguiente día para la decoración o puede estar mínimo 1 hora.